Cambiando de tema rápido, por favor. Ya me olvidé lo que iba a decir. Bueno, sí, es parte de la vida. Uno tiene que ser agradecido a Dios. Y lo lindo, ¿no? De aquellos que son abuelos, ya mi suegra es bisabuela, ¿no? Bisabuela ya. También tiene como 140. Así que hay que mimarlo, ¿no? Y bueno, lo importante es que venga sanito, que Dios lo guarde, lo cuide. Y va a ser seguramente un integrante más, no solo de la familia, sino de la iglesia, de la familia de la iglesia. ¿Amén? Bueno, cambiando de tema, vamos a la palabra de Dios rápidamente, porque es largo el tema que tengo que hablar. Y le voy a pedir que me pongan Malaquías capítulo 3, verso 8. Oh, y ahora cómo me he embromado, ¿eh? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos de alfolí y hagáis alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abrirá la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Eh? Bueno, el pastor hoy quiere hablar del diezmo porque hay que juntar platita ahora que viene el nieto, así que hay que juntar, no voy a hablar de eso. Nosotros ya hemos estudiado la otra vez sobre este tema, hemos hablado que es un versículo que tenemos que aprender a diferenciar, porque la Biblia, si bien nosotros podemos rescatar muchas cosas del Antiguo Testamento, hay cosas que no nos competen, hay cosas que no son para nosotros. Y lo hemos estudiado bien, hemos visto que esto era porque era para el pueblo de Israel, era una ley que había dado Moisés al pueblo de Israel, ¿no? Obvio de parte de Dios, porque debían sustentar a los levitas, que eran los sacerdotes que trabajaban en el templo, porque a diferencia de las otras tribus no tenían, los levitas no tenían herencia, las tribus de Dan, de Judá, y ellos tenían sus tierras. En cambio, ellos estaban dedicados al servicio a Dios, poniendo su herencia a Dios, ¿no? El Señor. Y ellos tenían que ser mantenidos por el pueblo de Israel porque ellos hacían sacrificios continuamente. Imagínense que la nación era grande, traían sus animales, ellos tenían que sacrificar y aparte cuidar el templo. En cambio, nosotros que somos del nuevo pacto no estamos bajo la ley. Romanos, hemos estudiado mucho sobre eso también, donde Pablo habla muy claro que ya no estamos bajo la ley, que nosotros para la ley estamos muertos, que no es necesario que cumplamos la ley, el mismo ya no es obligación nuestra. En el libro de Hebreo encontramos en que nos habla muy claramente que nosotros somos parte de nuestro Señor. Nuestro Señor es nuestro sacerdote conforme a Melquisedec. ¿Se acuerdan que hablaba de sacerdote según el orden de Melquisedec? O sea, no según el orden de Aarón, los sacerdotes y los levitas que continuaron, ¿no? En la ley de Moisés. Encontramos que Melquisedec, quien fue un hombre, un sacerdote, el cual salió al encuentro de Abraham cuando venía. Él sí, Abraham, nosotros somos herencia de él porque somos hijos de la fe, ¿no? Y por eso decir que Abraham iba a ser padre de multitudes, ¿no? Y Abraham sale al encuentro, o el sacerdote sale al encuentro de Abraham, y Abraham le da el diezmo de todo lo que había ganado en una batalla, ¿no? Que había
vencido a sus enemigos, había sacado esas riquezas, y el diezmo se lo da a Melquisedec, un hombre, un sacerdote que no se dice de dónde nació, ni bien de dónde era, no se habla cuando murió. Por eso, según el orden de Melquisedec, nuestro sacerdote es Jesucristo. Por ende, nosotros podemos dar el diezmo si lo hacemos de voluntad, ¿no? Nosotros voluntariamente, por fe también, podemos dar el diezmo, como lo hizo en este caso Abraham. No lo hizo por obligación, porque Abraham era antes que Moisés, o sea, estaba antes de la ley. O sea, y Abraham dio y reconoció a Melquisedec, porque era una profecía, era algo que se iba a cumplir en Jesucristo, el diezmo. Pero lo dio voluntariamente, lo dio no por obligación o porque había o existía una ley, no, eso fue después, en el tiempo de Moisés. Entonces, nosotros como iglesia, ya hemos hablado de eso, si damos el diezmo, lo damos por amor, por voluntad y por fe. Amén. Diciendo que Dios de esa manera nos va a bendicionar. Pero sí me gustaría agarrar los primeros, porque el otro día una hermana que congrega con nosotros me habló de esto, ¿no? Me dijo en un momento, hermano, empezar el diezmo, ¿no? Y me dijo, no le voy a robar más a Dios. Y son personas que, bueno, tienen su doctrina, sus enseñanzas de otros lugares, ¿no? Que seguramente le decían, ¿no?, que aquel que no da el diezmo roba a Dios. Nosotros no. En este caso nuestro no. Nosotros no le robamos a Dios, ¿no?, porque no damos el diezmo. ¿Se entiende? Pero sí le robamos a Dios. ¿Y en qué, diríamos, nosotros le robamos a Dios? Miren, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestros pecados nos condenaban al mismo infierno. Estábamos perdidos. Entonces Jesús vino, perdón que le habla así como si fuese un nuevito, pero para que vayamos entendiendo, Jesús vino y murió en la cruz y pagó por nuestros pecados. Por el sacrificio de Jesucristo, nosotros nacimos de nuevo y nuestros pecados fueron olvidados, limpios por la sangre de Jesús, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Ahora, fuimos comprados, dice la Biblia, por la sangre de Jesucristo. O sea, Pablo decía, no vivo yo, más Cristo vive en mí. A veces, si vamos comprendiendo, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Jesús nos compró, Jesús nos hizo una nueva criatura para el servicio de Él. Algunos me dirán, parece duro, pero sí, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. En realidad antes tampoco nos pertenecíamos a nosotros mismos. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos destituidos, separados de la gloria de Dios, lejos de Dios por causa de nuestros pecados. Éramos esclavos de nuestros pecados. Y podríamos decir, por ahí alguno no lo va a entender, pero pasamos a ser esclavos de la nueva vida de Jesucristo. Pasamos a ser siervos del Señor. Le debemos a Él. Él es nuestro dueño, nuestro amo, nuestro Señor. ¿Cuántas veces lo llevamos a la boca diciendo, Él es nuestro Señor? Es nuestro Señor. ¿Usted entiende lo que está diciendo cuando dice, Él es mi Señor? Por eso los apóstoles decían, Él es nuestro Señor. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros estamos, de alguna manera, por amor, obligados al servicio de Él. Por lo que Él hizo con nosotros, porque no había forma de que nosotros pagáramos por nosotros mismos para ser salvos o limpios de todos nuestros pecados y tener una nueva vida. Y pasamos pasamos de la esclavitud del pecado que nos llevaba a la muerte, porque dice que la paga del pecado es la muerte, que es
la separación de Dios y el sufrimiento eterno en el infierno, a tener una esclavitud, un señorío, va a estar bajo un señorío que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el tema está en que pensemos un poco qué es mejor, ser esclavo del pecado o ser esclavo de la gracia de Dios que nos ha brindado. ¿No? Ese es el tema. Y cuando una persona ya, a ver, si tomamos en la antigüedad, en el tiempo de Jesús aproximadamente, y después también y antes también, cuando había una deuda, yo debía a Pablo, por ejemplo, le gustaría, pero no debo nada, yo le debo a Pablo y no le puedo pagar, él podía ir a las autoridades y exigir el pago. Y lo que hacía muchas veces era llevarse a los hijos para que trabajen como sirvientes en la casa de ese señor, de Pablo, pongámosle, el señor Pablo, ¿no? Y se sacarían mis hijos, o si no tenía hijos, tenía que ir yo mismo a trabajar a la casa de Pablo, ahí a la quinta que tiene ahora, ¿no? A la pileta, y limpiarle la pileta y hacerle servidumbre hasta pagar mi deuda. ¿Se entiende? Pasaba a ser de alguna manera un siervo, un esclavo de esa persona. Él era mi dueño. Entonces, eso es lo que sucedió con nosotros. Cuando Jesús nos rescató y nos pagó, pasamos a ser siervos de Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Y esa persona tenía que pagar. Hay una historia en la Biblia de Onésimo, en Filemón, si no me acuerdo bien. Ahí van a encontrar lo que estoy hablando, ¿no? Que este hombre era siervo, estaba pagando una deuda a Filemón, si no me acuerdo bien, perdón si me equivoco, y se escapa en un momento donde después luego conoce a Pablo, ¿no? Y vuelve, Pablo lo hace volver al servicio de este hombre, ya no igual, obvio, explica, pero eso es lo que sucedía, porque al tener una deuda se hacía esclavo, o sea, el hombre era su señor y dueño, y hasta que no terminara de pagar esa deuda, estaba bajo su servicio y no se le pagaba un peso. Él iba cobrando su deuda con el servicio de sus hijos del mismo. Pasaba a ser. Y eso es lo que pasó con nosotros. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ¿no? Por ende, no puedo hacer lo que yo quiera. ¿Se entiende? No puedo hacer lo que yo quiera. Y si yo hago lo que quiero, soy un rebelde. Y resisto a la palabra de Dios y estoy resistiendo al Espíritu Santo. Ahí tengo varios versículos diciendo que pongan Romanos capítulo 14. Pues no vivimos para nosotros mismos, decía Pablo, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor. Al Señor, dice. Y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó por este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. Parece, no, pero Dios me liberó para que yo haga lo que quiera. Me liberó del pecado para que yo sea libre, ¿no? Y sos libre. El tema es que lo que no tenemos a veces en cuenta es la situación de este mundo, la situación del ser humano, la situación que hay en el mundo, en las personas, que es el pecado, ¿no? Y que hay un plan de Dios para poder rescatar a aquellas personas que están ya condenadas por el pecado. Y que Dios hizo este plan tan perfecto por medio del sacrificio de Jesucristo para que yo pueda ser salvo, pero para ser siervo o hijo también, podríamos decir, de nuestro Dios. Pero un hijo, ¿qué hace también?
obedece y hace lo que hace su Padre. O no le decía a Jesús, yo no hago lo que quiero, sino lo que he visto en mi Padre, eso hago. Somos siervos de Él, somos imitadores. Amén. Y Pablo decía que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo es el que vive en nosotros. Nosotros, estamos juntamente, decía Pablo también, crucificados con Él en la cruz. Somos nuevas criaturas, pero aquel que quería hacer todas las cosas, fue crucificado en la cruz. Sigamos, versículo más. Dice en Corintios 6, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tiene de Dios y que no sois vuestros? No sois vuestros, no somos dueños nosotros de nosotros mismos, sino que Jesucristo pagó por nosotros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lo que está diciendo es que esto es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Y debemos glorificar a Dios obedeciendo lo que dio, sus mandatos, sus estatutos, sus leyes. Segunda de Corintios capítulo 5, 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. No hagamos lo que queremos o lo que a nosotros mejor nos parece. No hagamos aquello que destruye nuestro cuerpo. Dice que vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No vivimos para nosotros. Lo que pasa es que nos cuesta, ¿no? Por esto no quiero decir que Dios dice, pará, no hagas esto, no hagas aquello. No, Dios hay cosas que sabe que debemos nosotros como seres humanos vivir, trabajar, estudiar, etcétera, etcétera. Está bueno que salgamos de vacaciones, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que nosotros le robamos a Dios. Y es su tiempo. Es su tiempo. El tiempo en que nosotros nos reunimos para adorar y glorificar su nombre. El tiempo en que nosotros debemos tomarnos para hablar, orar con Dios. Ese le robamos. El tiempo en que debemos tomar su palabra y reflexionar y meditar en ella, pensar en ella. Ese tiempo le estamos robando. Entonces, ¿le robará el hombre a Dios? Yo creo que sí. Es algo que yo no es un versículo bíblico, sino es algo que yo estoy relacionando, ¿no?, con lo que nosotros hacemos. Porque, ya vuelvo a repetir, no somos dueños de nosotros mismos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y sigue otros versículos más. A ver, Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Y lo que vivo y lo que estoy viviendo, porque aún sigo viviendo en este cuerpo que es la carne que habla, ¿no? Lo que vivo, lo vivo para el Señor. Amén. Si antes yo pensaba que vivir la vida era hacer lo que yo quería y andar de acá para allá, etcétera, etcétera, ya no es así. Porque fui comprado por precio de sangre. Y yo acepté ser comprado porque quería cambiar mi vida. Pero vuelvo a repetir, es mucho mejor decir, ¿te acuerdas cuando está la historia del hijo pródigo? En un momento él dijo, voy a decir a mis padres que me pongan como sus jornaleros, porque era mejor estar como su jornalero. ¿Y qué dice también el salmista? Mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Ellos habían comprendido
que, aunque parezca duro decir que estamos, bendita la esclavitud que tenemos con el Señor, en este caso. Es decir, que no es, creo que no pesa como tal, sino que en nuestras vidas es mucho más beneficioso estar bajo el servicio del Señor, pero siempre que estemos bajo su servicio. Y empecemos a negarnos, ¿qué dijo Jesús? Aquel que quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Bendito, en todo caso, la esclavitud que nosotros tenemos en Cristo. El servicio es un honor para nosotros poder servirle. Hombres murieron por llevar el mensaje de Dios, por servir al Señor. Amén. Gloria a Dios. El problema es que nosotros nos cuesta, nos resistimos a la voluntad de Dios. Nos resistimos al Espíritu Santo, porque yo le puedo asegurar que el Espíritu Santo en nosotros quiere estar en este momento, en este lugar, adorando y glorificando el nombre de Jesús. El Espíritu Santo quiere tener esa intimidad con Dios en nuestra habitación, donde sea poder tener esa comunión por medio de la oración y orar con Él. El Espíritu Santo desea alimentarse de su palabra, estar atento a lo que dice la Biblia. Ahora la carne no. Y nosotros, al darle lugar a la carne, al darle lugar al viejo hombre, lo que hacemos es entristecer al Espíritu, lo que hacemos es resistir al Espíritu, resistir a Dios, porque deseamos, hoy hay una serie de Netflix espectacular, porque el miércoles jugó Boca, porque hay un cumpleaños especial, ¿no? Y ponemos otras prioridades antes que Dios. Y no nos damos cuenta que estamos resistiendo a Dios, resistiendo al diablo, contristando al Espíritu Santo. Sigue. Efesios. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él, el Espíritu Santo, los identificó como suyos y así le ha garantizado que serán salvos el día de la redención. El Espíritu, dice la Biblia, que el Espíritu Santo nos cela, ¿no? Él, vuelvo a repetir, Él anhela, Él entró a nosotros y ya somos de Él. Él agarra, dice, la seguridad de que cuando venga Jesucristo vamos a irnos con Él. ¿Entienden? Y Él nos cela, pero nosotros, el Espíritu Santo quiere estar, no puede estar. Pablo decía que hay dos leyes en mí, ¿se acuerdan? Una es la carne, el viejo hombre, que me lleva a pecar, que me hace hacer lo que no quiero, ¿no? Porque dice, lo que quiero, eso no hago, sino lo que no quiero, eso hago. No decía varón. Y después está la otra ley, que el Espíritu Santo, que es la que busca estar en relación con Dios continuamente. Es el que impulsa y nos trae a este lugar a reunirnos para exaltar y glorificar su nombre. Es el que nos impulsa o que nos empuja a arrodillarnos en nuestra habitación y tener una comunión con Dios. Es aquel que nos lleva a querer interesarnos y conocer más de Dios por medio de su palabra. Entonces, pero ¿a quién le hacemos más caso? Si nosotros tenemos una mala forma de vivir, entristecemos al Espíritu Santo. Y saben que llega un momento en que ya el Espíritu Santo, yo creo que ya no nos habla o no nos dice más nada. Ustedes creen, como no hay, ¿vieron? Cuando llega un momento que usted comete un pecado y usted se pone mal, se entristece, hay algo que lo hace sentir mal dentro suyo, ¿no? Y es el Espíritu Santo, porque Él
nos llama la atención, nos hace sentir que lo que hicimos estaba mal. Pero cuando lo acostumbramos, mejor dicho, nosotros nos acostumbramos a hacer o a cometer pecados, llega un momento que parece que lo que hacemos es algo como costumbre, ¿no? Porque vemos que no pasa nada. Y llega un momento que lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque ya no sentimos esa tristeza en nuestras vidas del corazón. Porque ya el Espíritu Santo no nos habla. Porque se apaga. Sigue otro versículo. Más el Tesalonicense. Estar siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu. No menospreciéis las profecías. ¿Cuál es entonces el deseo de Dios en nuestras vidas? Que nosotros estemos orando sin cesar, que demos gracia en todo, porque es la voluntad de Dios, estar siempre gozosos, ¿no? Poder hacer su voluntad. Gloria a Dios. Porque si no, el Espíritu Santo se apaga. El Espíritu Santo llega un momento, no quiere decir que se va de nosotros, pero sí, ya nosotros, creo que nosotros mismos no le oímos. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos, tal vez pasa eso, en los últimos tiempos tendremos comezón de oír. Y nos iremos a lugares donde no nos llamen la atención, nos iremos a lugares en donde nos hablen como nosotros, lo que nosotros queremos oír, y no lo que verdaderamente el Espíritu de Dios nos dice en nuestras vidas. Entonces llega un momento en que el Espíritu Santo se contrista y se apaga y no nos habla. Y nosotros vamos cada vez de mal en peor porque hacemos lo que nosotros bien nos parece. Y de esa forma, al hacerlo y tener otras prioridades de las cuales no tienen nada que ver con Dios, le estamos robando a Dios. ¿Cómo? Le robamos su tiempo, sus días de reunión, donde el cuerpo de Cristo se reúne para exaltar, glorificar su nombre, para recibir el mensaje fresco de la palabra de Dios, para poder adorar por medio de la adoración, alabanza, por medio de la ofrenda, para poder participar de los símbolos sagrados que tenemos, pues el pan y el vino, o el cuerpo de Jesús, que representa el cuerpo de Jesús, y la sangre. Le estamos robando el tiempo que le corresponde a Dios, cuando en vez de sentarnos a reflexionar en su palabra, preferimos ver una serie de 20 capítulos y me comí 5 o 6 en un ratito. Estamos robando a Dios cuando pensamos en que no, Dios me va a entender. Está lindo el día, ¿no? Hoy había reunión, pero está hermoso el día, me voy a la playa. Por ejemplo, aquellos que se van a la playa y pueden. Le robamos a Dios. No en sus ofrendas y sus diezmos, pero sí le robamos en ese tiempo que Dios está esperando y que le corresponde a Él. Porque ya no somos libres para hacer lo que nosotros queremos. Hoy estamos bajo la autoridad de Dios. Gloria a Dios. Y todos vamos a responder, hermanos, sobre lo que hagamos como cristianos, estoy hablando. No quiere decir que va a perder la salvación ni nada de eso. Estoy hablando de que todos vamos a pasar por el juicio del trono blanco, ¿no? Que es aquel que Jesucristo va a pasar toda su iglesia. Y toda la obra que nosotros hagamos o hayamos hecho en esta tierra para Dios va a ser pasada por el fuego, y aquellas que verdaderamente hicimos para Dios van a permanecer, pero las otras van a ser quemadas. Y si encima hicimos obras para Dios, las cuales en vez de hacerlas para Dios, las hicimos para que los demás nos vean, y van a ser consumidas, y encima, cuando tuvimos que hacerlas, no las hicimos, no nos queda absolutamente nada. Va a ser una vergüenza
para aquellos que en verdad vivieron el momento de poder darle a Dios lo que a Él le corresponde, que en realidad sería toda nuestra vida, pero Dios sabe que tenemos una vida, que tenemos familia, que tenemos hijos, ¿no? Después vienen las consecuencias, después vienen los problemas. Muchas veces ha pasado, yo lo he visto muchas veces. Personas que por ahí han tenido un accidente y vos le preguntas, ¿qué te pasó? No, me choqué ahí y ¿dónde tenía que estar hoy? Muchas veces lo he dicho, ¿dónde tenía que estar hoy? ¿Dónde tenías que estar? En la iglesia. Si hubieras estado en la iglesia, como Dios manda, no te hubiese pasado lo que te pasó. Muchas veces lo he escuchado. Nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. No somos dueños de nosotros mismos. Y si usted no es dueño de usted mismo y se atribuye o tiene otras prioridades en su vida que le corresponden a su Señor, a su amo, le está robando. Le está robando a Dios. Y una reflexión que está ahí, que le escribí, que me gustó mucho. Dice, el Nuevo Testamento, el tiempo ya no se mide en monedas que se dejan en un altar, se mide en la entrega de nuestra atención. Cuando la Biblia nos insta a redimir el tiempo, no advierte que los días, por inercia, tienen al vacío espiritual. Robarle tiempo a Dios por otras prioridades no suelen ser un acto de rebeldía consciente, sino una capitulación silenciosa ante lo urgente. Hablando de que no es que usted le va a robar a Dios o que va a dejar de servirle o que le va a dejar de dedicar el tiempo a Dios de un día para el otro. Esto es algo paulatino, algo que va y pasando muy despacio, pero que sucede. El peligro del cristiano moderno no es el ateísmo, o ser ateo, no creer en Dios, sino el activismo. Justificamos la falta de oración, de adoración y de intimidad bajo el argumento de las responsabilidades legítimas, el trabajo, el sustento, los estudios o el descanso. Sin embargo, cuando estas ocupaciones desplazan nuestro espacio con el Padre, convertimos las bendiciones de Dios en los ídolos que nos alejan de Él. Le robamos a Dios el tiempo de comunión porque en el fondo confiamos más en nuestros propios esfuerzos de 24 horas que en su soberanía. Al final no tenemos un problema de falta de tiempo, sino de falta de altar. Cuando vaciamos el lugar secreto para llenar la agenda, nos quedamos con una fe desgastada y autosuficiente. Devolverle a Dios su tiempo no es cumplir con un horario obligatorio, es reconocer que nuestras vidas no se sostienen por lo que hacemos, sino por aquel a quien adoramos. Gloria a Dios. Como cristianos, como nuevas criaturas, como hijos de Dios, debemos todo Él, todo lo que tenemos de Él. Nuestra salud, nuestro trabajo, nuestra familia, ¿no? Nuestra economía. Nosotros estamos bajo su control. Por eso digo que no hay nada más bueno que ser esclavo de Dios. O como usted quiere ponerlo. Porque parece que un esclavo fuese algo, ¿no? Enseguida lo relacionamos con una rebeldía hacia su Señor, porque siempre va a haber nadie quiere ser esclavo de nadie.
pero sí servirle. Porque no hay nada más lindo que, en todo caso, ser esclavo de Dios. Gloria a Dios. Ser un siervo de Dios. No hay mejor amo, no hay mejor Señor ni Dios que Él. Porque tenemos como esclavos o como siervos, tenemos muchos beneficios con Él. Santo. Y uno de los beneficios más importantes es el que nos dio Jesucristo en la cruz del Calvario. Una nueva vida, una salvación. Es algo que no nos merecíamos. Por eso es por gracia. Es algo inmerecido. Yo no merecía tal salvación. Si mi persona era terrible. En cambio, Él nos vio a pesar de nuestros defectos, aún así nos amó. Aún así se entregó por nosotros. Gloria a Dios. Él dejó todo allá arriba. Él así tenía honor, a todos los ángeles lo veneraban. Era el Hijo de Dios. Y dejó todos sus reinos, sus poder, su gracia, todo lo que, para venir y humillarse, dice, hasta lo sumo. Morir en una cruz por alguien rebelde, malo, que ni siquiera pensaba en Él, en Dios. Y aún así Él vino y murió por nosotros. Gloria a Dios. Y nos compró con su sangre. ¿Por qué? Porque al comprarnos ya nadie puede reclamar nada. Ni el diablo, ni la muerte, ni el infierno puede reclamarnos porque Jesucristo nos compró. Somos de Él. Le pertenecemos. ¿Quién puede reclamar algo a nosotros o reclamarnos? No, este tenía que venir conmigo al infierno. No, nadie. Nada nos puede separar, dice la Biblia, del amor en Cristo Jesús. Porque fuimos comprados. Él pagó por nosotros. No es que fuimos regalados ni nada por el estilo. Él compró. Nos compró. Amén. ¿Quién vaya a comprar algo al supermercado si no sirve, está vencido? ¿Quién vaya a comprar algo, un auto que no tenga rueda ni motor? ¿Quién más? Que no sirve para nada. Nadie. Sin embargo, Él, a pesar de ver nuestra situación, Él nos compró igual. Gloria a Dios. Pagó por nosotros. Santo. Y ante cualquier día que venga a reclamarnos nosotros, Jesús dice, Él es mío. Yo lo compré. Gloria. Me pertenece. Santo Jesús. Entonces nosotros, buenos hijos, o los buenos siervos, lo menos que podemos hacer es en los momentos en que es el tiempo en que debemos dedicarle a Dios, lo hagamos. Amén. Y dejemos de robarle el tiempo que le corresponde a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Quiero terminar con una canción. Y voy a pedir a Lumila si me ayuda. Nos ponemos todos de pie. Es donde nos reunimos como iglesia a adorar y exaltar tu nombre, poniendo otras prioridades, creyendo que eso nos va a hacer felices y no nos damos cuenta que la única forma de ser felices es estando contigo. Perdónanos porque te hemos robado en los momentos que tú nos llamabas a hablar con nosotros por medio de la oración. Querías contarnos tantas cosas. Tu palabra dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿En cuándo? Ven a mis pies. Arrodíllate ante mí. Anda conmigo. Porque esa fue una de las razones por las cuales yo planifiqué todo esto. Por la cual entregué a mi propio hijo. Para que tengamos una relación, para que podamos hablar, así como cuando encendía el huerto de Edén y me gustaba hablar con Adán, con él. Así también hoy es mi intención
Al verte dado el Espíritu Santo en tu vida que te cega, el cual también te instruye y te enseña todas las cosas. Perdónalo, Señor, porque muchas veces el Espíritu Santo nos impulsa a tomar tu palabra y a poder leer y no le hacemos caso. Perdónanos, porque tal vez ya no escuchamos la voz del Espíritu Santo que nos exhorta a cambiar nuestra vida, de saber que estamos mal delante tuyo. Perdónanos porque tantas veces nos hablaste por medio del Espíritu Santo e hicimos oídos sordos y no quisimos escuchar. Seguimos insistiendo, creyendo que lo que nosotros hacemos es la única manera que nuestra vida pueda cambiar. Creemos que lo que hacemos nosotros es la manera exacta para ser felices o para tener más prosperidad o lo que sea, cuando en realidad, estando cerca tuyo, somos completos. Y tenemos muchos beneficios, aquellos que, dice, habitan bajo el abrigo del Altísimo, no aquellos que de vez en cuando vienen. Los que habitan bajo el abrigo del Altísimo durarán bajo la sombra del Omnipotente. Él es el que nos cuidará, Él es el que nos va a proteger, más allá que hayamos sido comprados y podemos decir que somos esclavos, bendita esclavitud. Y quiero vivir hasta morir siendo esclavos innecesarios de Jesús. No hay mejor amo, no hay mejor Señor que Él. Entregar de mi vida, Él la compró. Soy suyo, ya no me pertenezco a mí mismo. Por ello Dios me escogió y me llamó también para ser su siervo, hacer su voluntad, llevar su palabra a todos aquellos que necesitan. La misma manera, dice Jesús, de la misma manera que Dios me envió, o el Padre me envió a mí, de la misma manera yo os envío a vosotros. Y yo no lo veía a Jesús dedicándose el tiempo a sí mismo. Él se negó a sí mismo, hasta se humilló a lo sumo y la muerte, y muerte en cruz. Nosotros debemos morir a nuestros deseos carnales, porque fueron esos deseos, nuestras prioridades que teníamos antes, que nos llevaron al fracaso, al dolor, a la tristeza y al pecado y al estar lejos de Dios. Hoy queremos rendirnos ante Él. Señor, te pedimos perdón. En esta noche damos un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Señor. Bueno, así nos despedimos hasta el día miércoles 19:30 horas, que tenemos la reunión de oración. Que Dios le bendiga.